una buena calidad de leche y un buen cuidado de esa calidad a lo largo del proceso abre muchas puertas. Una calidad mala en eso cierra todas esas puertas. Y si ve uno que lácteos más elaborados están teniendo un auge importante en el país en términos de variedades de quesos, de bebidas lácteas, de yogures, de cremas. Y eso, claro que va conectado con que el trabajo hasta llegar a ese producto final se haya hecho bien y muy importante que sobre todo en la finca se haya hecho bien ese trabajo. Colombia es un país muy conectado comercialmente con Estados Unidos y con Europa. En consecuencia, productos lácteos de esos dos orígenes llegan al país y ponen esa exigencia de competitividad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo un nuevo episodio de Aricast. Y en este caso en particular, dándonos el gusto de profundizarnos, de meternos en la oportunidad de aprender mucho más de la producción lechera en Colombia y de ahí la proyección a Latinoamérica, con uno de los referentes más importantes dentro de la producción lechera colombiana, que es ni más ni menos que Felipe Pinilla, que tiene la enorme responsabilidad de ser el presidente ejecutivo de ni más ni menos que ANALAC, una institución enorme, pero que un poco nos antecede a todos el nombre de ANALAC, pero que yo creo que sería una gran oportunidad, primero para darte la bienvenida, Felipe, para agradecerte un montón la oportunidad de la charla, pero por otro lado también para que te presentes vos, nos cuentes quién sos y lo que te parezca más importante para que todos comprendan la importancia y la dimensión de ANALAC. ¿Cómo estás? Hola, doctor Mattioli. Siempre es un gusto conversar contigo y encontrarnos. Bueno, estoy en este cargo que es presidente ejecutivo de Analac. Llevo allí 4 años trabajando por los productores de leche en Colombia y buscando la articulación de la cadena láctea aquí en el país. Y vengo de una formación de economía y economía agropecuaria que me ha permitido en la última década pasar por diferentes partes del sector agropecuario, desde lo público y privado, y hoy me tiene aquí en Analac. Y en Analac, fundamentalmente, el trabajo que se viene haciendo desde hace casi 70 años es el de representar a los productores de leche en los diferentes escenarios en donde se toman decisiones, suceden cosas que impactan a la cadena láctea, representarlos allá, ser la voz de los productores y buscar siempre una articulación de la cadena láctea que permita avanzar y aprovechar las oportunidades que tiene la producción de leche en el país y hacia afuera, Latinoamérica y en el mundo. Perfecto, no, no es poco. O sea que entre los grandes objetivos necesitan, en consecuencia por lo que me contás, tratar de llevar adelante eh, muchísimos productores, ¿verdad? Un trabajo muy importante en lo humanístico. ¿De cuántas personas estamos hablando, Felipe, digamos, a las que influencias cuando tomas una decisión? En este país tenemos alrededor de 321.000 productores de leche. Nosotros, en los diferentes escenarios en donde participamos, llegamos a las diferentes cuencas lecheras del país a través de nuestros afiliados, a través de asociaciones, cooperativas, federaciones que a su vez tienen su impacto regional. Entonces es cierto que tiene un componente que depende mucho de estar en conversación y en contacto con los productores de leche. Mes a mes, Analac en lo que hace está tal vez permanentemente en contacto con cerca de 2.500 productores en diferentes regiones y va variando según lo que sea el trabajo del mes, la región en donde estemos haciendo mayor presencia para ese momento. Entonces sí tiene un componente muy importante de estar en contacto con los productores para después poder hacer nuestro trabajo bien al nivel regional, al nivel nacional y al nivel internacional. Y ahí toca con un tema que es esencial en Analac, doctor Mateoli, y es parte fundamental del trabajo de Analac, es
día a día fortalecer el trabajo en equipo entre productores de leche. Si ese trabajo en equipo es fuerte, la potencia que tiene Analac es bastante. Si ese trabajo en equipo es débil, también se debilita el trabajo que puede hacer Analac. Entonces, por eso es una de las prioridades que se tiene en el trabajo de Analac. Wow. Con tanta gente involucrada, imagina el nivel de complejidad de tratar de unirlos, porque, digamos, se me ocurre que solo, digamos, parámetros humanitarios muy importantes, ser todos muy buena gente, y después de eso compartir necesidades, ¿verdad? Digo, ¿cómo haces, Felipe, para amalgamar tantas situaciones distintas? Porque imagino un país tan bello pero tan variable en cuanto a regiones, en particular la lechería, no sé si coincidís conmigo, eh, genera como realidades tan diferentes, ¿no? Uno ingresa a un establecimiento, ingresa en otro y son dos mundos distintos. Eso en producción de carne no ocurre, me parece a mí, pero en producción de leche son mundos distintos. En Argentina hasta tenemos, te cuento a veces, vienen de países distintos, vienen de grupos de inmigración distintos, y eso lo hace terriblemente complejo. Por eso me imagino el enorme esfuerzo para poder amalgamar todo eso y decir, bueno, esto es lo que tenemos en común, ¿no? Y poder trabajar con eso. Eso es muy difícil, ¿o no? Tal cual, es complejo y también es lo que hace interesante y atractivo un rol como estos. Y vuelvo al tema del trabajo en equipo y es arrancar, sabemos las cosas en común por las que el sector debe trabajar y ese es el punto de partida para ir generando ese equipo. Entonces, hay tal vez una base en donde todos queremos que la cadena láctea progrese. Ahí hay unos deberes que tenemos de preocuparnos porque en nuestras fincas hagamos de la mejor manera o desarrollemos de la mejor manera la actividad productiva y la administración del negocio. Y por esa vía se van sentando con unas bases que definen unos parámetros generales que nos ayudan a promover ese trabajo en equipo y a generar sinergias entre productores que pueden ser muy diferentes o porque en su región se hace muy distinto algún tema que en la otra región o porque maneja esquemas distintos en raza, en manejo productivo, reproductivo, comercialización, etcétera. Pero si esa base está clara y es una base de formalidad, es una base de bienestar en el lato lechero, es una base de formalidad en la comercialización, es una base que ayuda mucho a que se promueva ese trabajo en equipo. Y claro que es de primera importancia esa articulación con las asociaciones, cooperativas y federaciones que están en el nivel local, que tienen un contacto mucho más directo y al diario con el productor de leche. Esa conexión, ese trabajo en conjunto con esas asociaciones, entendiendo qué hace ANALAC y qué hace la asociación local, es muy importante para navegar ese mar que es un mar bastante diverso, bastante amplio y claro que en coyunturas complejas pues también es difícil de navegar, pero con estos principios y con esa visión que se tiene se ha logrado hacer a lo largo del tiempo. Bien, y imagino, te imagino un poco, eh, no digo que seas el plomero del Titanic, pero casi, digamos, tenés mucho trabajo por lo que veo. Y te imagino tratando si yo estuviera en tu lugar, tratando de ordenar por ahí un poco, y sobre eso te quería preguntar, eh, ¿qué sentís cuando pensás en lo que es una problemática regional? Cómo es la realidad nacional, digamos, cuando decís, bueno, pero Colombia es esto, y después si querés charlamos un poquito de cómo se están proyectando al mundo, ¿no? ¿Cómo te ves para más adelante? Porque creo que más allá de eso que puede llegar a tener que ver tanto con tu formación de economista y de entender digamos, la economía mundial, el gran secreto me da la sensación de que termina siendo esa capacidad de comprender características locales, ¿verdad? O no es así? Estoy totalmente de acuerdo y creo que en esto la fortaleza, la oportunidad que tiene el sector lechero parte de el valor que tiene el producto que producimos
para un hogar en cualquier parte del mundo y pues en Colombia por supuesto. Claro, perfecto. Teniendo variedad en las presentaciones porque tenemos todas las variedades desde la leche líquida hasta el queso más madurado o el yogur más elaborado. Tenemos una gran variedad y todo genera un aporte y un valor gigantesco para una familia, para el consumidor final. Eso es lo que sustenta de ahí para atrás el desarrollo de toda la cadena. Y particularmente en Colombia, ya para hablar de la producción lechera en el campo colombiano, pues nosotros vemos un potencial muy grande, porque es un país que en términos de producción ha aprendido, se ha ido tecnificando, tal vez no al ritmo que hace unas décadas desearíamos, pero se ha ido de alguna forma tecnificando. Y hoy en día, un productor de leche que hace las cosas de manera organizada en cualquier parte de Colombia, dentro de la finca tiene la oportunidad de competir contra productores de leche en diferentes partes del mundo que también son muy eficientes. Ese es un tema importante. Esa tecnificación, ese desarrollo de la eficiencia en finca tiene que seguir avanzando porque en el mundo sigue avanzando, nosotros no nos podemos quedar quietos y de hecho históricamente hemos ido un poco atrás, entonces tenemos que buscar ir a una velocidad un poco mayor que los que van adelante nuestro. Es un punto. En ese, la oportunidad también está. Hemos hablado mucho de sostenibilidad integral, en donde está la parte ambiental, está la parte de bienestar animal, está la parte de bienestar social y la parte de desarrollo económico. Y en eso yo siento que el modelo de Colombia tal vez comparte con varios países en Latinoamérica en donde tenemos ganadería en pastoreo que se ha ido tecnificando buscando entenderse como ganadería en pastoreo, entendiendo que no necesariamente tenemos que tener el mismo modelo de Europa o de Norteamérica, que usualmente son los puntos de referencia. Eso ha ayudado a que entendamos aún más la oportunidad que tenemos y cuando hemos salido a contar esa historia, nos hemos dado cuenta que es una historia que es obvia para nosotros porque día a día la vivimos, pero que no es obvia para el consumidor, que no es obvia para la ciudad, pero que es atractiva. Entonces, creo que en esos dos caminos, el camino de seguir viéndonos como un actor competitivo frente a otros países de donde llega producción es un tema y el segundo tema es valorar la oportunidad que tenemos en el esquema o en el sistema de producción y comercialización que se tiene aquí en Colombia. Perfecto. Y hoy, Felipe, cuando salís de los grandes objetivos y los grandes lineamientos, pero te enfrentas con el periódico de hoy. Hoy, ¿cuál es la situación en el mercado interno? ¿Cómo juegan los precios? ¿Cómo juega la condición de los productores? Las noticias de hoy probablemente serían las siguientes. Un año 2025 en donde el precio al productor ha estado estable, con un repunte leve frente a cómo cerró el año 2024. Y un año 2024 que fue muy complejo, pero 2025 un año en donde esa complejidad se logró solucionar y se ha tenido una estabilidad tanto en el acopio o la venta de leche en las fincas productoras y en el precio que recibe el productor. Costos de producción han estado relativamente estables. Tal vez nos ha generado preocupaciones el comportamiento del clima. Tuvimos en general en algunas zonas un verano muy fuerte al comienzo del año y en otras zonas el invierno que llega hacia abril se extendió mucho y llegó hasta agosto y se pasó el agua que estábamos esperando. Entonces eso también afectó la producción, pero al final, tanto en producción como en precio al productor, estable. Actualmente ve uno interés de la industria procesadora de leche en acopiar algo más de leche, en comprar algo más de leche. Eso es algo positivo para el sector. Eso también va conectado con que las cifras de consumo que venían muy complicadas hasta el primer trimestre del año pasado, pues llevan ya un año y un trimestre mostrando
noticias positivas. Los hogares colombianos están teniendo más lácteos en sus neveras, en sus meriendas, en sus cenas. Entonces, ese mensaje de consumo ha soportado un poquito esa estabilidad que hemos tenido este año y que es una herramienta que tenemos que aprovechar para seguir el desarrollo de la cadena láctea y tener, ojalá también un 2026 que sea positivo. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Pregunto desde la más absoluta ignorancia, cuando lográs un objetivo tan importante como elevar el consumo per cápita, que teniendo en cuenta que son lácteos, estamos hablando de calidad de vida, ¿no? De calidad nutricional. Está asociada a la tecnificación en el sistema productivo. Digamos, van de la mano a esto de acercarte al consumidor, pero a partir de haber planeado cambios a nivel tecnológico. ¿Eso o no? ¿O es cuestión de economía y factores externos? Totalmente conectado y ambos temas impactan. Claro que cómo se mueven los precios de los lácteos frente a los precios de otros alimentos juega un rol. Porque cuando es proporcionalmente más barato consumir lácteos que otro alimento, pues hay un escenario favorable para los lácteos y en la situación contraria hay un escenario desfavorable para los lácteos y claro que eso juega, inflación, todos los temas más de comportamiento macroeconómico del país influyen en una gran medida, pero la parte de cómo la cadena hace su trabajo, no solo en la finca, sino en el transporte, en el proceso y en la disposición en establecimientos de comercio, juega un papel fundamental. Y acá, para resumirlo, es un tema de calidad. Una buena calidad de leche y un buen cuidado de esa calidad a lo largo del proceso abre muchas puertas. Una calidad mala en eso cierra todas esas puertas. Entonces ahí conecta totalmente y sí ve uno que lácteos más elaborados están teniendo un auge importante en el país en términos de variedades de quesos, de bebidas lácteas, de yogures, de cremas. Y eso, claro que va conectado con que el trabajo hasta llegar a ese producto final se haya hecho bien y muy importante que sobre todo en la finca se haya hecho bien ese trabajo. Imagino que ahora ya saliendo un poquito del ámbito local, Felipe, a la potencialidad de ser un competidor internacional, esa tecnología también es un trampolín, te está dando oportunidad de hacer una competencia mayor. Imagino, ¿cómo está Colombia con respecto al mercado internacional? Bueno, ahí hay varios temas. Lo primero, y es lo que hablábamos antes, es que en ese proceso de tecnificación y de buscar ser competitivos a nivel internacional, hemos venido avanzando, pero como te decía, veníamos a una velocidad que no era la misma de los que iban un poco adelante nuestro. Ajá. Colombia es un país muy conectado comercialmente con Estados Unidos y con Europa. En consecuencia, productos lácteos de esos dos orígenes llegan al país y ponen esa exigencia de competitividad. Entonces eso ha sido algo que es doloroso en términos de la competencia que genera, pero es la realidad. Entonces el sector ha tenido que reaccionar para actuar en ese mercado en donde en Colombia llega producción de afuera. Ese es un primer capítulo y en ese primer capítulo estamos bien parados y con un reto importante y es un segmento que por esas importaciones perdió la leche colombiana y es todos esos mercados que usan como insumo la leche en polvo descremada o la leche entera descremada o el lactosuero en polvo, que eso es una industria de pulverización que en Colombia no está desarrollada como está en otras regiones y ese es un mercado local que Colombia ha perdido contra producción que llega de afuera. Entonces ahí hay un reto grande en donde podamos ir entendiendo cómo volver a entrar a competir en ese mercado. En el mercado de lácteos frescos, fundamentalmente es colombiano lo que se consume acá, tal vez el 94 o 93% de lo que se consume en lácteos frescos en Colombia es colombiano y ese 6 o 7% restante
extraído afuera. Y de cara a otros países, a la internacionalización, una de las cosas que creo que ha sido útil es avanzar en la discusión y no querer ser como sector de una vez tan potente como Estados Unidos o tan potente como la Unión Europea o tan potente como Nueva Zelanda o incluso como Argentina, sino entender en dónde estamos y esa oportunidad comercial internacional en dónde está. Que eso al final lo lleva, puede ser un análisis que algunos digan es poco ambicioso, pero es un análisis que le da a uno claridad en lo que puedo hacer mañana, en lo que puedo hacer mañana y se va a retornar. Y hemos tenido un 2024 y 2025 se perfila que va a ser así y es a quienes, esas empresas que están exportando al Caribe, a Centroamérica, a países vecinos, lácteos ya terminados, no tanto el lácteo como commodity, sino buscando ese valor agregado a mercados en donde de pronto la producción de leche no es tan relevante para su economía, pues se han ido encontrando oportunidades y el año pasado fue un año récord de exportaciones, todavía muy poco frente a lo que importamos, pero fue un año que duplicó las exportaciones. Y este año esperamos que sea un año que la cifra de exportación se parezca y esté un poco por encima a la del año pasado. Entonces, al final, este segundo punto es un punto en donde sabemos que podemos, pero todavía tenemos todo el espacio para buscar esos mercados internacionales y empezar a colocar los lácteos colombianos allá. Bien, bien, bien complejo, ¿no? Cuando evaluás hoy por hoy, en el día de hoy, ¿es el precio interno o es la oportunidad afuera la mayor expectativa para un productor colombiano? ¿Jugar en el local, en el ambiente local o empezar a soñar con la exportación? Vos como economista, ¿cómo lo sentís? Claramente el precio local, pero ahí también hay una tarea que es del gremio y es con información activar ese sueño de eventualmente poder estar en el mercado internacional. Porque eso es algo que no, por lo menos para mí no es fácil de entender. Porque entonces, ¿por qué en un mercado como Aruba se tienen estos precios y esta es la forma de transporte, pero en el mercado de Costa Rica eso es diferente y en Venezuela es diferente y en Ecuador es diferente? Yo como empresario que podría poner los lácteos allá, ¿cómo logro entender ese mundo tan complejo, tan lleno de requisitos, de formatos, de autorizaciones? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, el productor se preocupa hoy en día principalmente por cómo está el precio local y es tarea de la gestión gremial poder entender esos otros mecanismos más de cara al comercio internacional y traerlos de manera fácil de entender para animarlos a que se empiecen a pensar estrategias, iniciativas o las que ya están creadas, pues que empiecen a probar esos ejercicios de exportación. Claro. Felipe, te imagino en una situación muy compleja cuando necesitas cuidar el mercado. ¿Y cómo es esa relación, digamos, con quien puede decidir o no normas? Hablo del mercado internacional como el mercado local. Eh, ¿Existe la instancia donde puedas charlar y decir, bueno, acá hay un proteccionismo excesivo o acá cuidado que estamos abriendo algo que desde el punto de vista gremial claramente es un riesgo para nuestra gente? ¿Cómo se maneja eso? Porque a su vez ahí es un relacionamiento, en este caso, con otro tipo de actores, ¿no? Actores políticos que a su vez ellos mismos tienen que hacer malabares con intereses muy fuertes también. ¿Cómo es esa relación? Así es, y esa es, como lo comentamos al principio de la charla, es parte esencial de la tarea que tiene ANALAC. ANALAC tiene que estar en esas instancias en donde se toman decisiones que impactan a toda la cadena y ser la voz del productor en esas instancias. Esto tiene que ver con leyes que salgan desde el Congreso de la República, acuerdos comerciales con otros países, políticas internas para el sector agropecuario, estar siempre allí presentes y de una manera técnica y propositiva buscar generar esa influencia
para el desarrollo de la cadena láctea. Entonces, es un escenario muy activo. Colombia tiene instrumentos en la parte nacional, tiene instrumentos para buscar como esa estabilidad del mercado. Nosotros somos un país que al ser una ganadería en pastoreo, pues nos movemos mucho con el clima y hay momentos en donde hay mucha presión porque se levanta con mucha fuerza la producción de leche. Y ahí tenemos el Fondo de Estabilización de Precios, que es un fondo al que todo el sector, por cada litro de leche que tú produces, estás aportando unos pesos a ese fondo y ese fondo tiene que retornar esa inversión buscando programas fundamentalmente de comercialización que busquen esa estabilidad en el mercado y esto tiene que ver con programas de compras públicas, programas de compras más grandes, programas de fomento a que las empresas se metan en patrones exportadores, eso digamos dentro del nivel nacional. Hemos dicho en varias ocasiones, y es parte de la discusión con los diferentes gobiernos, que este es un sector de mucha oportunidad que si tuviera una política más robusta que lo acompañara, podría tener, nuevamente volviendo al tema, esa capacidad de ir a una velocidad un poco más rápido en términos de desarrollo y de competitividad del sector. Y a nivel internacional, que pues, las discusiones se terminan dando tanto a nivel internacional como a nivel local, en una economía como la colombiana, que es una economía abierta, con varios acuerdos comerciales, etcétera, pues el trabajo constante de ANALAC allí es buscar que esas condiciones de acuerdos internacionales y de comercio internacional sean unas condiciones que sean al menos equitativas para el productor que está en Colombia respecto a los productores que produjeron esa leche que en diferentes presentaciones está llegando al país y claro, tiene una discusión que es en algunos casos política, del Congreso de la República, en esas instancias oficiales que existen, también con los equivalentes en otros países y también con gobierno, estar permanentemente a disposición de los ministerios y sus equipos para explicarles todo este detalle que es complejo y en los ministerios, sobre todo en los niveles directivos, hay una rotación al menos cada 4 años, pero pues el gremio está hace 70 años y los productores hace más, entonces tiene ese deber y tiene esa capacidad de ir explicando cuál ha sido ese desarrollo, por qué son las diferentes posturas que tenemos y al final buscando que la cadena láctea pueda avanzar porque volvemos al tema de que la oportunidad de desarrollo que le vemos aún ahora es gigantesca, no solo para Colombia, sino también en Latinoamérica. ¿Sabías que los primeros 30 días postparto pueden definir toda la lactancia? Una vaca que pierde condición, entra en cetosis o no adapta bien el rumen, arranca en desventaja, y eso se traduce en menos litros. En claves para una transición exitosa en vacas lecheras, el Dr. Pedro Meléndez te explica cómo manejar el pre y postparto para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia productiva. Busca el curso en campusbovino.com. Es online, flexible y 100% aplicable. Netius, la ciencia al alcance de todos. Y se me ocurre que una preocupación tal vez que yo imagino que tendría es, una vez conocida la idiosincrasia del productor colombiano, al menos es lo que he visto en Argentina, ¿no? Como que hay movimiento, hay una tendencia donde se dice, bueno, vamos a mejorar, vamos a buscar mercados, vamos a buscar soluciones, vamos a proyectar todo más y hay todo un sector que logra tomar esa parte. Eh, pero también, no sé qué pasa en Colombia, pero me pasó mucho en Argentina, una situación un poquito angustiante, que es que hay una cantidad muy grande de productores que no logran como subirse a la ola. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en un sistema tradicionalista, pero cuando uno los va a visitar, y a vos te pasará eso permanentemente, por algo estás en una actividad tan gremial, te sentís parte de esa familia de productores lecheros que querés proteger. No, pero creo que es muy difícil cuando no logran subirse a esa ola. Eh, ¿Cómo se trabaja un poco esa angustia, esa necesidad de estabilizar y de darle supervivencia
a productores pequeños. Digo porque en Argentina escucho muy seguido que disminuyen la cantidad de establecimientos, pero no baja el número de vacas. Eso quiere decir que los grandes están absorbiendo a los pequeños y por la idiosincrasia del productor lechero, imagino que ese es el más chiquitito, el que no logra sostenerse, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Lo sentís allí también? Sí, y es una pregunta grande, es una pregunta que se ha venido trabajando y creo que en general es para todo el sector agropecuario, en donde siempre tenemos esa exigencia de alguna forma, tenemos que ser más grandes, producir más volúmenes y para eso me puedo ir yo solo y tratar de producir más o puedo buscar esquemas cooperativos de ser grande, pero ser grande en equipo. Y es una pregunta grande y es un trabajo que no es fácil de hacer porque dependiendo de la región, dependiendo incluso de las características propias del productor y de la finca en particular, pues hay diferentes niveles de desarrollo y diferentes capacidades para adoptar diferentes temas nuevos. Entonces ahí lo que nosotros hemos venido trabajando es que no se hace segmentación de tipo de productor en términos del tamaño de producción. Buscamos siempre poder estar con información útil y con conexiones técnicas útiles, tanto para el productor que es muy pequeño como para el productor que es pequeño mediano, el mediano grande y el productor grande, que un productor grande para efectos de Colombia pues es grande, pero si yo tomo ese productor grande y lo pongo en un contexto internacional, va a ser más tal vez un productor mediano. Entonces esa es la parte que desde el esfuerzo gremial podemos hacer y es que todo lo que tengamos pueda estar disponible y en el formato que es útil para cada tipo de región, de productor, etcétera. Los niveles de conocimiento en estos son muy variados. Tenemos productores que son expertos, son veterinarios también o zootecnistas y conocen mucho los detalles de la actividad, pero también tenemos productores que están en ese proceso de aprender esos detalles y esa información también tenemos que ser capaces de que sea útil tanto para el que ya conoce mucho como para el que está haciendo ese proceso de entenderlo. Eso es desde el proceso gremial, desde lo privado que nosotros como asociación podemos hacer. Y lo segundo es ese acompañamiento y esa presencia ante gobierno y Congreso de poner la pregunta en la mesa y discutirla, porque al final queremos que todos se suban en esa ola, pero eso es algo que es supremamente complejo, porque somos muchos productores acá, somos un país con diferentes características que hacen que eso también sea complejo y ahí necesitamos un acompañamiento contundente de la política pública. Y hay varios ejercicios que a lo largo del tiempo se han hecho y que han funcionado. Tal vez yo creo que lo que en esto nos falta a todo el sector, aquí incluyo al sector privado y incluyo también al sector público, es poder tener una constancia en eso. Que uno en el campo pueda decir, se vienen 10 años de este trabajo. Y hay veces lo que nos pasa es que se vienen 6 meses de ese trabajo y después no sé cuándo va a seguir ese trabajo y pasan algunos años sin que ese trabajo continúe. Y creo que eso es parte de lo que nos ha permitido avanzar, sí, pero también nos ha limitado la velocidad a la que podemos avanzar. Un freno de mano, claro. Entonces, el aporte desde lo privado y el aporte desde lo público que tiene mucho por mejorar y nos daría mu la posibilidad de aprovechar muchas oportunidades si fuera diferente a lo que ha venido haciendo en los últimos años. Claro. Ya para terminar, Felipe, ¿cómo ves la dinámica de la familia de los productores? Eso me parece también un tema súper interesante y vos siendo una persona joven, digamos que tenés tanta proyección, ¿cómo estás viendo el comportamiento de la dinámica familiar con respecto a lo siguiente? Todavía, digamos, ¿está envejeciendo aquella persona que toma decisiones o está tomando mucha fuerza la juventud? Porque como toda la tecnificación, que es algo que vos utilizás para nivelar mucho, también asociada a cierta juventud, ¿no? Eso genera fricciones y una dinámica
distinta en cada lugar. ¿Vos cómo lo ves en Colombia? Lo primero es el reto de relevo y de integración generacional. Es un reto muy grande en nuestro sector lechero en Colombia. Es difícil o ha sido difícil que las generaciones que vienen se quieran quedar en la administración de los negocios lecheros, pero aquí hay una cosa que en los últimos años ha sucedido y que me parece muy interesante. Uno, esa tecnificación, ese mayor uso de la tecnología, es un muy buen gancho, como decimos aquí en Colombia, para reconectar con esas generaciones jóvenes y volver a activar ese interés por el sector agropecuario y por el sector productor de leche. Eso es un tema. La pasión ganadera en una familia, esa no se pierde. Entonces, a pesar de que esté en otra actividad el hijo, la hija, esa cercanía por las vacas, por la finca, siempre está. Y este proceso de tecnificación o, digamos, el uso de cada vez más tecnología, creo que seguirá siendo un gancho para reactivar y reconquistar, si se pudiera decir así, a las generaciones jóvenes y mostrarles un interés frente a la producción agropecuaria. Eso es lo primero. Y lo segundo es, y esto lo tomo de una charla que tuvimos con Carlos Maya, que lideró el sector porcicultor hace unos años en Colombia y que le contaba a un grupo de estudiantes universitarios lo siguiente, y es, cuando ustedes salen de una carrera agropecuaria y ven las oportunidades que ustedes tienen en un mundo empresarial o corporativo versus las oportunidades que tienen de trabajar en el campo, pues en ambos lados tienen, pero trabajar en el campo les va a exigir un esfuerzo de tiempo, de aprendizaje, de moverse a lo largo y ancho del país, que cansa, que físicamente es más costoso que estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un escritorio. Pero es una inversión con la mayor rentabilidad la que ustedes pueden hacer si ustedes se dedican los primeros años de su carrera a eso. Si ustedes están dispuestos a ir a conocer diferentes fincas, diferentes regiones, a trabajar un poco de horas más de las que estén trabajando, al final esa inversión que están haciendo se va a retornar porque el sector lechero tiene algo que otros sectores no tienen y es, esos primeros años pueden ser complejos en términos de esa inversión, pero es un sector que muy rápidamente te da la oportunidad de entrar tú como empresario. No importa en qué nivel de producción, puede ser con unas pocas vacas en un área pequeña, pero con una proyección de crecimiento. Y eso es algo que hoy vemos mucho. Nosotros vemos productores que tal vez en la última década o en los últimos 15 años han tenido un desarrollo y un crecimiento de su empresa de producción lechera muy interesante. Entonces también da una... Y ellos mismos dicen, mire, si yo me hubiera quedado en una empresa trabajando, mi desarrollo profesional no habría sido el mismo que tengo ahora y mucho menos mi ingreso. Mi ingreso hoy en día es mucho más de lo que sería si me hubiera quedado en ese tipo de compañías. Y es algo que, no, que para terminar en esto nos falta contar más, porque es que, claro, es un sector en el que toca trabajar y siempre hay algo por hacer y siempre hay un afán y en ese sentido tal vez pueda haber otros formatos de cómo pasas tu día más interesantes, pero la oportunidad que esto implica y pensar un poco en el largo plazo, creo que hay pocos sectores que pueden reflejar esta oportunidad y esa es una tarea que tenemos que ser mejores contando las bondades de este sector en términos de una carrera profesional o en términos de una carrera que combine lo profesional con volverse empresario en la producción de leche. Y es parte de cómo estamos abordando ese reto que es grande, tenemos una población del sector que nos hemos envejecido y es parte de la tarea que tenemos que hacer para que el futuro de la cadena láctea siga reflejando esa oportunidad que tiene. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Claro, realmente muy complejo. Me quedé pensando en que un poco mientras explicabas y veía que
que en tu caso particular tenés facilidad para comunicarte, pensaba en mis alumnos, ¿no? En mi caso me toca participar en el desarrollo o en la producción de veterinarios y dos por tres de algunos agrónomos también. Eh, y a veces, o muy seguido cuando tengo la oportunidad de charlar con personas como vos, que tienen tanta facilidad y tanta claridad para explicar situaciones tan importantes, me doy cuenta que muchas veces digamos, las instituciones académicas, las universidades, tienen poca presencia de actores como vos representás, Felipe. O sea, yo creo que mis alumnos en particular, no sé, siendo que después son actores de este sistema, no sé si tienen la oportunidad de conocerlo. Eh, yo no sé si allí en Colombia vos tenés oportunidad de arrimarte al ambiente académico, son convocados desde ANALAC para explicar esto, porque después ese actor joven es esencialmente, porque lo viví, un adolescente asustado, o sea, un veterinario recién recibido, un agrónomo, un zootecnista, la verdad que no sabe ni para dónde correr primero. Y a veces marcarle la cancha, decirle, mira, acá hay oportunidades, pero tienen que ver con esto, es muy valioso. ¿Se da desde ANALAC la oportunidad de hacerlo? Y sí, y nos pasó muy similar. Cuando empezamos a hablar de este tema, eh, los estudiantes me decían, a mí me gustaría mucho trabajar en el sector lechero, pero es que me queda muy difícil poder hablar con un productor, poder conocer una finca, más allá pues de los escenarios de campo que tiene la universidad. Y cuando hablaba con el productor, me decía, aquí estarían las puertas abiertas para un agrónomo, un veterinario, un zootecnista, pero me queda muy difícil encontrar esa persona que esté interesada, que quiera trabajar por un tiempo más allá de un año en esta actividad, que esté dispuesta a hacer el entrenamiento ya más aterrizado en finca. Entonces vimos que el interés estaba, pero no había puente, Claro. no había puente y nos dijimos cómo podemos ser una herramienta útil allí. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer es trabajar con los estudiantes de algunas universidades haciendo presencia en los eventos que ellos hacen, teniendo charlas o invitándolos a eventos nuestros en donde comparten también con productores de leche y ahora recientemente en la feria Agroexpo en Colombia, que es la feria más grande agropecuaria de Colombia, con estudiantes de la Universidad de La Salle hicimos un evento de 360 productores en donde tienen esa oportunidad de interacción y por lo menos logramos ponerlos a hablar, logramos también que nos acepten visitas en fincas en donde vayan estudiantes y puedan preguntar, en algunos casos hasta recomendar algo de lo que han visto en sus clases, en sus prácticas. Y es un tema en el que nos ha ido bien y que queremos seguir creciendo porque sabemos que ese puente tiene que estar y vemos que está en construcción. Todavía no está pavimentado y a gran velocidad, pero sí ya está, ya puede pasar uno caminando con cuidado. Yo desde este lado, desde el lado académico, lo que he notado que por ahí te sirve como motor es que cada vez que se logra establecer esa comunicación, aumenta la cantidad de personas que se involucran con un sistema productivo. Lo cual, bueno, hasta ahí sería lógico, y vos decís, bueno, pero puede necesitarse o no necesitarse. Lo que no sé, más o menos gente, pero lo que no se tiene en cuenta es cómo se enriquece el tipo de persona que se involucra en el sistema. Voy a esto, muchas veces eh, digamos, los nuevos profesionales que van a las áreas ya estaban relacionados con el área. O sea, venían de zonas productoras de leche y eso hace que no se enriquezca tanto la relación entre la academia y el sistema productivo. ¿Por qué? Porque es un poquito endogámico. Es como la misma gente, el hijo de productor que sale y estudia y como no entiende muchas cosas, al menos entiende el sistema productivo y vuelve.
cuando alguien le enseña a todo el estudiantado la posibilidad de trabajar en distintos ámbitos, empiezan a aparecer actores que nunca ni imaginaron estar ahí, pero aportan una riqueza absolutamente increíble. Nos ha pasado, por ejemplo, con personas que han nacido en una ciudad, pensaron que iban a trabajar atendiendo mascotas toda la vida y después de recibir han tenido la oportunidad. Por ejemplo, me pasó en particular con una especialidad que es el cuidado de las terneras recién nacidas, esa neonatología, esa maternidad, y que la lograban sacar adelante con enorme calidad, jóvenes profesionales que nunca habían visto un ternero, nunca habían pisado campo. Esa era la realidad. Entonces, pero en el medio existió personas, como me contabas vos que hace ahora Analá, que generó esa vinculación. Y realmente el logro a nivel campo ha sido sorprendente. Se ha enriquecido mucho, lo aplaudo y me alegro mucho. Espectacular, espectacular oír eso y me genera ideas para adicionar ese trabajo. Y al final también pienso, uno cuando está joven y está buscando en qué formarse, después en qué querer trabajar, pues depende en gran medida de qué historia me llega de allá. ¿Qué me cuenta que hace ese sector? ¿Cómo me cuentan que pasan los días en ese sector? Y si hay detrás, hay una historia que es interesante, que tiene argumento, que sustenta esa oportunidad, etcétera, pues yo como joven me voy a interesar. Y creo que combina con esto que estamos hablando y en la parte gremial, claro que tenemos esa tarea y es sin desconocer los retos, los problemas que todos los sectores tenemos, nosotros tenemos que preocuparnos porque se entienda y se posicione el sector de una manera positiva, porque es un sector que genera mucho valor y en esa medida, si logramos hacer mejor esa tarea, pues vamos a tener más herramientas para afrontar ese reto de relevo y de integración generacional que es tan complejo en Colombia y entiendo que también en el mundo. Sí, y la juventud, al menos yo le rescato mucho esa potencialidad. Es maravillosa. De hecho, tal vez no lo supe expresar con claridad, pero ahora pensando un poco mientras charlabas, creo que lo que más aportaron quienes se incorporaron a un sistema que desconocían por completo y lo enriquecieron, si tuviera que nombrarte un aspecto en particular, sería el de bienestar animal, sin duda. Tenemos sistemas tradicionalistas de producción. Esos sistemas tradicionalistas no llegan a veces a comprender la importancia que tienen esta nueva genética, esta nueva maravilla tecnológica, biológica, que es la alta genética, y a veces la incorporación de jóvenes que vienen desde otros sectores aceitan más, facilitan mucho más incorporar el concepto de bienestar animal, que es cuidado porque cualquier error de manejo es una menor producción, sobre todo en un sistema delicado como la producción lechera. Con lo cual, nada, de vuelta vuelvo a lo increíblemente complejo como es que involucra tu trabajo, Felipe. La verdad que es maravilloso verlo desde la macroeconomía, microeconomía, la estructura familiar de la gente a la que apoyan, y cuando uno revisa estos más de 300.000 productores involucrados, se da cuenta que hacen un trabajo, la verdad que es fantástico. Bueno, yo no te quiero robar más tiempo, te agradezco muchísimo. Sé que para cualquiera que nos haya escuchado aprendí un montón, así que solo me queda agradecerte muchísimo la oportunidad. No, a agradecer a mí, siempre es muy especial estas conversaciones, las conversaciones contigo siempre han sido muy ilustrativas y aprendo mucho y espero que esta conversación sea interesante para la audiencia de Dairycast. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.